Buenos días, jóvenes. Nos volvemos nuevamente a encontrar en nuestra clase de Historia Universal. El día de hoy, como tema de nuestro tercer bimestre, vamos a hablar acerca de la Guerra del Golfo Pérsico. La llamada Guerra del Golfo Pérsico, o simplemente llamada la Guerra del Golfo, fue una guerra de 1990 a 1991. Solo un año de esta guerra, pero tuvo gran cantidad de muertes. Imagínate lo fuerte que fue este conflicto. Este enfrentamiento se va a dar entre Irak y una coalición internacional compuesta por 31 naciones. También no es nada justo, ¿no? Mire, enfrentarse una sola nación, un solo país, con 31 naciones, entre ellas, adivina quién, Estados Unidos, ¿no? E incluso es ella quien va a dirigir esta guerra. Como respuesta a la invasión y anexión del Emirato Árabe de Kuwait, ¿no? Debido a que Irak había anexado Kuwait como parte de su país. También se le conoce como Operación Tormenta del Desierto, nombre de la campaña dirigida por Estados Unidos para liberar Kuwait. Entonces iniciaremos hablando un poco acerca de cuáles fueron las causas que dieron origen a esta guerra del Golfo Pérsico. Iniciaremos hablando con las causas de la guerra. Las causas más importantes son de tipo económico y está relacionado con la gran reserva petrolífera que poseía, en este caso, Kuwait. Es una de las principales causas, el petróleo. En la siguiente mencionamos una causa, se podría decir, histórica. ¿Y por qué histórica? Porque recordemos que a pesar de la proclamación de la independencia de Kuwait, que fue en el año de 1961, y la consiguiente delimitación de fronteras, y aunque Bagdad reconoció en varias ocasiones que Kuwait era un estado soberano, miembros de la Liga Árabe en diversos momentos había reivindicado la incorporación del territorio de Kuwait, alegando que formaba parte de la provincia iraquí, bajo la soberanía, en este caso, ¿no? Bajo la soberanía del Imperio Otomano, hasta lo que viene a ser la Primera Guerra Mundial. Y había sido separado artificialmente por Gran Bretaña, que lo acogió bajo su protección. Tenemos una causa histórica. En nuestra tercera causa tenemos que en meses anteriores, ¿no? Estas son ya causas más recientes, ¿no? En meses anteriores ambos países habían tenido una serie de disputas. Irak, en este caso, alegaba que desde el año de 1980 Kuwait había estado robando petróleo de su yacimiento, que estaba situado bajo sus tierras, ¿no? Eso también era otro pretexto. Y por último, viene a ser la invasión de Kuwait, ¿no? Esto se dio el 2 de agosto de 1990, donde las tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait con vehículos armados e infantería, ocupando puestos y puntos estratégicos en todo el país, incluyendo el Palacio del Emir. Ahora estudiaremos acerca del desarrollo del conflicto. Ya lo había mencionado, este conflicto se va a dar el 2 de agosto de 1990. El ejército de Kuwait fue rápidamente vencido por los ejércitos iraquí. Miles de turistas occidentales fueron cogidos incluso como rehenes. Por todos lados surgieron grupos de resistencia armada liderados por oficiales del ejército kuwaití. Esto trajo consigo una serie de reacciones internacionales. Apenas se tuvo noticia de la invasión de Kuwait, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, condenó este acto a través de una serie de resoluciones, de la misma forma que lo hizo la Liga Árabe. Mientras los Estados Unidos y el Reino Unido se preparaban para el conflicto, se alentó a los demás países a poner punto sus fuerzas, ¿no? Que se unieran y de esa manera se enviaran al Golfo como parte de la coalición, teniendo en mente la derrota de Irak. Debido a esto, o como respuesta a estos sucesos, el 16 de enero del año de 1991, una coalición internacional de 31 países, liderados por Estados Unidos y bajo el mandato de la ONU, inicia una campaña militar con el fin de obligar
al ejército invasor a replegarse de Kuwait. Esto, recuerda, que va a ser condenado por la ONU. Los países que integraban estos 31 países, claro, no lo vamos a mencionar todo, los principales tenemos aquí Afganistán, tenemos Checoslovaquia, Estados Unidos, que estaba a la cabeza de ellos, tenemos a Francia, Grecia, el Reino Unido, Polonia, incluso estaba un país de Latinoamérica, que era Argentina. Entonces, todo esto forma parte de ese desarrollo del conflicto y la formación de los 31 países que iban a atacar a uno solo. ¿A qué país? A Irak. Entonces saca tus conclusiones. ¿Fue correcto esta guerra? ¿No? Lo correcto hubiera sido un enfrentamiento entre dos naciones, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que se vivió en ese año, la denominada Guerra del Golfo Pérsico. Ahora hablaremos acerca de la operación Tormenta del Desierto. Esta operación se planificó como respuesta a la invasión de Kuwait por parte de Irak. Se juntó una coalición internacional, como indiqué, de 31 países, que iban a estar liderados por Estados Unidos y que estaba aprobado por la ONU. Imagínate, aprobado por la Organización de Naciones Unidas, lo que supuestamente se encarga de velar por la paz mundial. El 16 de enero, las fuerzas multinacionales al mando de quién? De Norman Schwarzkopf, ¿no es cierto? Norman Schwarzkopf, iniciaron su ataque bélico, ¿no? Partieron aviones no tripulados que fueron enviados al espacio aéreo iraquí. El objetivo era, una vez alcanzada la supremacía aérea, obtener un equilibrio de fuerzas aceptables para el futuro ataque, en este caso por tierra, ¿no es cierto? Entonces, en eso consistió la operación Tormenta del Desierto. Recordemos también que una de las estrategias de esta operación, ¿no? Era la primera fase, era destruir, en este caso, la capacidad de respuesta iraquí. Para ello se destruyeron la infraestructura, artillería, puentes. De esa manera se iba a desmoralizar a su ejército. Se consiguió desconectar los sistemas de comunicación y radares. El general Norman, ¿cierto?, que tenemos ahí en nuestra diapositiva, había identificado el centro de gravedad de la guerra, los tanques y la artillería del ejército iraquí en Kuwait y al sur, en este caso, de Irak, ¿no? Ahí tenemos una batalla importante, la batalla de Medina Ridge, que va a durar 2 horas y se realizó el 27 de febrero. Fin de la guerra. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de cómo concluye esta guerra? Pues en Kuwait sabemos, ¿no? Obviamente quién va a ganar este conflicto, ¿no? Sabemos quién ganó. Kuwait, en este caso, se restableció de forma inmediata al gobierno del Emirato. El mismo 27, el presidente Bush anuncia el final de la guerra entre los aliados e Irak, que por su parte fue aceptado el 3 de marzo del año de 1991. El 3 de abril del mismo año, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución del cese de fuego contra Irak, al que impuso unas duras condiciones de rendición, por la cual Irak tuvo que acatar. Consecuencias de la guerra. Una vez finalizado la breve guerra, se inicia, por un lado, el intento de restablecimiento de un nuevo orden mundial, expuesto por Bush en las primeras semanas de la crisis del Golfo. Por otro lado, y difícil proceso también de negociación, una paz global para el Oriente Medio, ya antes iniciado parcialmente, pero ahora renovado y ampliado. Las consecuencias económicas de la Guerra del Golfo Pérsico pasan principalmente por los daños causados y las sanciones económicas aplicadas a Irak. Lo anterior se desprende del hecho de que el factor que podría haber sido la mayor controversia, que fue el petróleo, recuperó su estabilidad luego de que las fuerzas de la ONU
se establecieron en la zona, por lo cual no hubo problemas en el precio del petróleo. Se calcula, ¿no es cierto?, que luego de esta guerra el gobierno iraquí había tenido que pagar daños de por más de 75 billones de dólares, imagínate, a Kuwait, sin contar, en este caso, el embargo económico que pesa hasta el día de hoy sobre Irak, por lo que hoy en día prácticamente no tiene intercambio con otras potencias mundiales, ¿no? Algunos reportes dicen que cientos de miles de niños han muerto incluso de hambre y otras enfermedades debido a que el país no cuenta con los recursos de poder solucionar esos problemas, ¿no? Incluso el Estado, en este caso los países